miembros del jurado. Ciudadano sustentante Daniel Garcés Villalobos. A través del presente acto protocolario, usted podrá presentar los aspectos técnicos y prácticos del examen profesional que realizará, cuyo título es El oboe como instrumento de expresión e interpretación musical. A nombre de la dirección de la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, declaro formalmente instalados los trabajos para el examen profesional del ciudadano Daniel Garcés Villalobos, que en este momento preside el licenciado Juan Carlos Guerrero Rosales, quien será presidente y moderador de las actividades. Participan como vocales los ciudadanos: licenciado Sergio Alcázar Guzmán, primer vocal; licenciada Laura Irma Vaca Sánchez, segundo vocal; licenciado Saúl Moisés López Rosas, tercer vocal; licenciado Juan Carlos Guerrero Rosales, presidente del jurado. Ceda usted la palabra esperando que los trabajos resulten exitosos. Muchas gracias, maestra. Buenos días, sustentante Daniel Garcés Villalobos. Buenos días, miembros del jurado. Buenos días, familiares y amigos que nos acompañan. Bien, Daniel, vamos a realizar hoy el protocolo de examen profesional, para lo cual te pido que sea totalmente formal y seria tu desempeño. El examen se va a llevar a cabo en 3 momentos. Primero va a ser la parte teórica, posteriormente la parte práctica y en último lugar la parte de los cuestionamientos. Dispones de 30 a 60 minutos para tu presentación teórica. Adelante, por favor. Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por acompañarme y es para mí un gran honor, un grato honor poder compartir lo que este trabajo me dejó, ¿no? Mi nombre es Daniel Garcés y estoy presentando el examen profesional como licenciado en música. Y el título como trabajo lleva el oboe como instrumento de expresión e interpretación musical. Bueno, la principal base que tuve para el trabajo fue la cuestión de ver el instrumento al oboe como una paleta de colores, y entonces es ahí donde yo fundamenté, dije, podemos ver muchas posibilidades sonoras, artísticas y de apreciación estética. Entonces esa es la base de mi trabajo. Con esto busco aportar mayor comprensión, conocimiento del instrumento, práctica y dominio instrumental y mejor entendimiento de las obras. Algo que para mí fue una base también que pude seguir comprendiendo las obras fue esta cita de Octavio Paz: todo estilo es más que una forma de hablar, es una forma de pensar y por lo tanto es un juicio implícito o explícito de la realidad. Esa base me ayudó para comprender que cada época y cada periodo con el que se realizó fue una cuestión filosófica, una cuestión donde el músico veía así la realidad, y entonces es gracias a eso que la música nos puede ayudar a comunicar. En las obras ocupo la semiótica musical. Esto me lleva a la sintaxis musical y todo esto va a ayudar al repertorio. El programa se va a comprender por 4 obras: el dúo en mi menor de F54 para 2 flautas, una adaptación de flauta y oboe; el concierto en do mayor para oboe y orquesta, Ekrik y danza de mediodía. Comenzamos con el dúo número 1 en mi menor. Bueno, el dúo, aquí busqué la etimología, ¿no? Literalmente significa 2 y es compuesto en 1740-1745 en Dresden, Alemania. Es el primero de 6 sonatas que se realizaron para flauta transversa. Sí. Bueno, aquí la justificación de por qué hice lo del oboe. Era habitual en la época poder cambiar de instrumentos, entonces si el instrumento tenía el registro, se podía cambiar el instrumento. Entonces son a 2 flautas, pero lo hice en oboe. La obra es compuesta por Wilhelm Friedrich Bach. Él fue un compositor alemán, hijo del gran músico Johann Sebastian Bach, y es un compositor de transición. Es parte barroco,
1600 a 1750, que es lo que abarca el estilo barroco, y parte galante, ¿no? De 1720 a 1780. Él vivió de 1710 a 1784. Entonces él es ese puente entre barroco y clásico. Bueno, hablar del estilo barroco, tuve que buscar otro tipo de artes relacionadas que me ayudaran a la cuestión de la ejecución. Entonces podemos hablar que en el barroco en general, en todas las artes, el naturalismo es muy importante, los detalles. Aquí esta pintura, como podemos apreciar, es de Miguel Ángel Caravaggio, es familia con el descanso del oído de Egipto. También lo conocen como Sagrada Familia, con ángel músico. Y entonces aquí podemos ver que toca un violín. Si tienen el trabajo práctico se alcanza a ver, aquí es un violín y aquí José le está poniendo las partituras, ¿no? Entonces son esos detalles, dije, una pintura muy interesante, cómo es que están la música y el arte, ¿no? Se relacionan. Tenemos otra pintura, aquí se ve el claroscuro también de Caravaggio, ya se llama El amor lo vence todo. Y bueno, tenemos claroscuro y naturalismo. También tenemos una ornamentación exagerada. Tenemos esta iglesia, esta fachada de la iglesia en España. Entonces podemos ver todos estos gariboleados. Aquí el horror Backwicke, como le decían, que tenía que haber mucho saturado. Y bueno, tenemos una de las principales fundamentos del barroco, es el movimiento. Aquí tenemos David de Canova. Y entonces, haciendo una comparación, tenemos el famoso David de Miguel Ángel y tenemos el David de Canova. Entonces, como podemos observar, este es el renacimiento de lo que venía el barroco, ¿no? En el siglo XVI, y tenemos aquí en el siglo XVII el barroco, ese movimiento, ¿no? Claramente se ve, mientras se contempla, aquí se mueve, y es el mismo David, ¿no? Es el mismo David. Aquí en México también hubo barroco, no hubo hispano, por supuesto. Tenemos aquí la iglesia de Tepozotlán. Aquí es dentro de la iglesia de Tepozotlán y esto es de Querétaro. Entonces, también el barroco novohispano fue muy importante en la época. Y bueno, ya llegando a la parte de la música, tenemos las principales características, ¿no? El ritmo, tenemos vitalidad rítmica, un pulso constante, un movimiento un constante movimiento en la melodía. Yo lo relaciono, por eso lo puse con la cuestión de lo artístico. Ese gariboleado, esa saturación se da en la música, entonces las líneas melódicas son muy gariboleadas. Muchos adornos, podemos ver. Tenemos aquí una textura homofónica que se instaura, ¿no? O monodía acompañada, que ya se empieza a alejar un poco de la polifonía, ¿no? La polifonía se ocupó mucho en el Renacimiento, pero ya aquí se empieza a establecer la cuestión homofónica, o sea, el acompañamiento, ¿no? De la obra. Y en la armonía tenemos el principio de las disonancias, ciertas disonancias que se empiezan a ocupar, y el cromatismo. En principales compositores de la época tenemos Monteverdi, Vivaldi, Scarlatti, Telemann, Händel. Y aquí en entonces Nueva España, Gutiérrez de Padilla, Jerusalén, Sumaya, Joseph de Torres, son compositores que casi no se conocen. De hecho, me hubiera encantado tocar algo de oboe de ellos, pero casi no se encuentran obras. Principalmente son obras eclesiásticas. Y bueno, regreso un poco a la cuestión de la aquí está. Bueno, entonces lo que comentaba previamente, es una obra barroca y es una obra galante, ¿no? Entonces esa cuestión de transición, entonces yo tuve que, en la obra del dueto, tenemos esta parte barroca, que es el primer y tercer movimiento es barroco, por eso investigué al respecto, y entonces después llega el segundo movimiento y revisándolo con clase, ¿no? A la hora de practicar con la maestra, vimos que la pieza no era barroca, sino era galante. Entonces, por eso se hizo la investigación del periodo galante. Entonces, ¿qué es el periodo galante y a qué se diferencia del periodo barroco? Bueno, principalmente el barroco era un arte eclesiástico, ¿no? Tenemos un
arte que en ese entonces estaba la reforma contra la iglesia protestante con la católica, y fue por eso que la católica buscó exacerbar mucho para llamar la atención, para que sea más atractivo, ¿no? Para no estar en esa cuestión religiosa, ¿no? Pero lo que tiene el Galante de característica es que es un arte de la realeza, un arte de la aristocracia. Ya no es eclesiástico, sino es un arte de gente, de reyes, de gente pudiente, ¿no? Entonces podemos ver que es más relajado en sus movimientos. Podemos ver esta pintura muy famosa, el columpio, ¿no? Tanto picaresca, ¿no? Se puede decir. Aquí tenemos el Palacio de Sanssouci. Esta es una sala de música que me llamó la atención. Se ve que sí hay ornamentos, pero es menor. Y tenemos aquí El amor lo vence todo y una obra, ¿no? Un Cupido. Entonces podemos ver que es más agraciado, no tan serio, ¿no? como lo que fuera el barroco. Y también aquí en México tuvimos un poco de rococó, de Galante, bueno, la música. Tenemos esta fachada del Castillo Chapultepec y claramente podemos ver que aquí tiene flores. Tenemos aquí un reloj, bueno, aquí, y un poco más, sí se ven adornos, pero no tan exagerado, ¿no? Entonces sí hubo rococó en México, y músicos galantes. Tenemos también, bueno, como principales características del periodo galante, tenemos un ritmo un pulso constante igual, poco parecido al rococó. La melodía se distingue más a través de obvias pausas, ¿no? Tenemos igual la textura homofónica, cada vez se va creciendo más, ya no se quiere tanto esa polifonía de esas voces, ¿no? Y bueno, tenemos una armonía menos densa. Perdón, Dani, ¿requieres que pongamos la pantalla para que puedas distinguir más el texto? Estoy bien, sí, voy a hablar un poco más, a hablar un poco más. Bueno, tenemos aquí gracias, maestro. Tenemos aquí, algunas personas dividen el periodo galante en etapas. En la primera etapa, bueno, en la investigación que realicé, yo siempre relacioné el estilo rococó con la arquitectura, pero algunos sí comentan que la música rococó sí fue muy remanente a la música barroca. Tenemos el estilo sentimental, un estilo principalmente que se ocupó en Alemania, y el estilo preclásico, clásico temprano. O sea, de este Galante, que es un periodo de transición, hay etapas más chicas, ¿no? O sea, subdivisiones más chicas, ya más específicas, ¿no? Pero bueno, en general podemos englobar todo el Galante. Aquí era lo que les comentaba, los compositores galantes. Tenemos Francisco Perán, Romó, Villons, Manuel Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Christian Bach, los hijos de Bach. Y en México tenemos a Sumaya, Ignacio de Jerusalén, Aldiana, Vergara y Guzmán. Son músicos que ocuparon de cierta forma poco el Galante, pero pequeños destellos que hubo aquí en la Nueva España en ese entonces. Y bueno, llegamos al análisis de la partitura. Entonces, como bien había dicho, el barroco es primer y tercer movimiento. El primer y segundo movimiento del dúo es barroco y el segundo es galante, ¿no? Aquí tenemos el análisis rítmico del primer movimiento y tenemos que es un compás de 3/4, un tiempo allegro, en forma ternaria, ABA. Esto es muy importante, o sea, a mí me llamó la atención porque dije, es una sonata, es el dúo sonata, la forma ABA. Sí, armónicamente sí es una sonata, pero melódicamente no, eso lo vamos a ver ya en la cuestión de la ejecución. Pero, ¿qué me dio eso en la investigación? Lo que noté es que como es una pieza de transición que estaba yendo, claro, o sea, fue un precursor a la forma sonata, y la forma sonata, como veremos posteriormente, bueno, como se estableció, es una forma muy importante que ayudó a los conciertos, ¿no? Entonces, podemos ver la sección A, la sección B y la sección A. El primer movimiento se encuentra en la tonalidad de Mi menor, ¿no? Aquí tenemos las tonalidades. Mi menor, tenemos Sol mayor, y el Sol mayor, hablando de una escala menor melódica, por eso se va a la mayor. Regresamos y aquí regresa Sol mayor, bueno, Mi menor. Entonces, aquí están todas las secciones, ¿no? Todo esto me ayudó a la cuestión de la interpretación, porque me ayudó a seccionar en la cuestión de ensamblar. Veía la sección A, retomamos la sección A, me ayudó mucho esa investigación en la cuestión de la ejecución. El segundo movimiento, otra cosa,
Este primer movimiento, bueno, ya que lo veamos, tiene una cuestión, al principio dije, no, es un canon, pero no, resultó que no es un canon porque sí tiene ligeras variaciones. Entonces regresamos a lo mismo, como tiene esa remanencia barroca, tiene todavía el estilo contrapuntístico, entonces tenemos un contrapunto por imitación. Ya, en la cuestión de ejecución se ve más claro, pero entonces es un contrapunto por imitación. En el segundo movimiento, esa sí es un canon, definitivamente. Tenemos igual ternario simple, y tenemos se encuentra el sol mayor, ¿no? Entonces aquí están las secciones, tenemos dos secciones. Esto está mal, no, es una forma bipartita. Es decir, no, se me pasó de la otra diapositiva, no va. Es A y B. En el escrito podrán observar que sí está en forma binaria, ¿no? Y aquí están sus secciones. Y tenemos el tercer y último movimiento. Este tercer movimiento, si ven, ya llevamos 3 movimientos, los 3, y los 3 están en 3/4. Bueno, en tiempo ternario más bien. Aquí está el tiempo de 3/8. El vivace, forma binaria, aquí está esta forma binaria. Y tenemos la cuestión también de mi menor, sol mayor y si menor, ¿no? Tenemos también ciertas remanencias, pocas, pero del primer movimiento, melódicamente. Bueno, sí, pequeños temas que se varían. Entonces tenemos una coherencia. Y bueno, ya pasamos del barroco al galante. En orden cronológico, en este momento sigue el clasicismo. Y el clasicismo lo voy a exponer a través del concierto de oboe en do mayor de Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir de Mozart, no? Un compositor completamente de cajón, de todos los que estudiamos música. Definitivamente fue un músico que hizo una gran aportación, ¿no? a la historia de la música, ¿no? Él nació en Austria. Entendemos que a él le tocó el clasicismo de 1750 a 1830. Yo haciendo en la investigación dije, bueno, ¿qué tenemos con Austria? Bueno, Maximiliano de Habsburgo, ¿no? De Austria, y también la relación del penacho, ¿no? De Moctezuma, que está en Austria. Entonces digo, bueno, tenemos cierta contacto, ¿no? Con el pueblo austriaco. Bueno, ¿qué podemos hablar del clasicismo? Fue un interés de venir del barroco, que era eclesiástico, de venir de galante, que se hizo un arte de reyes, un arte burgués, ¿no? Un arte aristocrático, Llegamos al clasicismo. Entonces en el clasicismo ya querían alejar todo ese exceso que se vivió tal vez en el rococó, ¿no? Esa cuestión de arte de gente rica, y se empezó a pensar más en la cuestión de que el interés por la cultura griega, por todos los filósofos, ¿no? Aristóteles, Sócrates, y se empezó a esta cuestión de la ilustración. Entonces en el arte y en general se habla del neoclasicismo. Nosotros en la música no tenemos el neoclasicismo porque las remanencias son muy pocas. Se tienen instrumentos, pero no había una lectura en la cual podríamos leer la música del clasicismo. Entonces por eso por eso en la música se llama clasicismo y en las demás artes neoclasicismo. Y bueno, tenemos ciertas pinturas. Esta pintura me llamó la atención, es de Jacques-Louis David, Los amores de París y Helena, ¿no? Podemos hablar sobre las epopeyas griegas, ¿no? Y lo que me llama la atención, aquí tiene una cítara, ¿no? Y esta pintura es de 1788, entonces claramente también se ve la música y el arte, y aquí se ve poner cítaras. Como comentaba, era cuestión de ciencia, se hablaba aquí tenemos esta pintura, aquí no se alcanza a ver mucho, pero se empieza a hablar sobre la cuestión de experimentos, sobre teorías, ¿no? También la cuestión filosófica. Aquí tenemos el rapto de las Sabinas, y aquí podemos ver que hay como una especie de guerra. Este es un cuadro clásico, ¿no? Y esta mujer dando la paz. Este va a ser muy importante, ahorita lo voy a exponer, pero es la cuestión de idealismo. Y entonces, y si lo relacionamos con la historia, venimos del rococó galante, y que llegó, bueno, si vieron, muchas obras eran en Francia, ¿no? En esa cuestión de la cuestión francesa, y lo importante de Francia, pues la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, este fue el principio, o ya la cuestión de Revolución Francesa. Quitemos la monarquía, quitemos los excesos y vamos a ser idealistas. Entonces es un arte idealista.
Tenemos aquí también otra pintura basada también en un centauro, ¿no? Y tenemos aquí a la Venus, ¿no? Entonces podemos ver ese interés por lo neoclásico, por el clásico griego, es muy importante. Aquí esto me llamó la atención, la influencia grecorromana, el Partenón, Palacio de Schönbrunn. Y aquí en México tenemos el Palacio de Minería, de 1813. Entonces podemos ver que tiene esta forma, ¿no? De triángulo, ¿no? Teatro de Gollado y Teatro de la Paz. Ya si ven las fechas ya se fue extendiendo, ya en esa época ya no era el clasicismo, pero todavía se habían remanencias, ¿no? Por algo es clásico. Dicen que el clásico nunca pasa de moda, ¿no? Y bueno, tenemos esta cuestión idealista. Entonces, aquí la mujer. Esta mujer, en medio de todo este caos, tenemos la cuestión de la mujer que da la paz, o que está dando la paz. Aquí tenemos, ¿no?, la libertad, ya en la Revolución Francesa, y aquí tenemos en México la victoria alada. Entonces, eso me llamó la atención, cómo ese idealismo llegó, ¿no? Pasó a través de los años, esa idea de la libertad. Y bueno, ya llegando a la cuestión musical, tenemos el ritmo, es un pulso constante en toda la obra. La melodía es muy importante sobre todas las cosas, una textura homofónica o de monodía acompañada, que también lo podemos llamar, y la armonía, ¿no? Tenemos a la simplificación de la armonía y un ritmo armónico más lento, no es tan como en el barroco, que era muy todo exagerado, sino aquí es más por secciones. Recordemos, ¿no?, los principios estéticos del clasicismo, sería la proporción, el equilibrio, ¿no? Son elementos importantes, y también en la música se tienen que referir. Como compositores exponentes tenemos Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Clementi, Hummel y bueno, Beethoven, ¿no? Tenemos esa cuestión también de transición entre clasicismo y romántico, ¿no? Ese es otro tema. En la Nueva España tenemos también compositores neoclásicos, Jerusalén y Estela, Aldana Barrientos, Carrillo, bueno, aquí varios, Francisco Delgado, Gómez. Compositores no muy conocidos, personalmente yo no los había, clasicismo en México sí hubo, escuché algunas obras, principalmente de piano, pero igual son compositores no tan conocidos. Pero sí se me parecieron importantes mencionar. Y bueno, tenemos ya el análisis de concierto. Tenemos la palabra concierto, viene de concertare, ¿no? A veces dicen que toda lucha, toda disputa, otros dicen que coincidir, no llegar a un acuerdo. Tenemos que es un concierto que se lo compuso en 1777 por un encargo de un oboísta, un Fernilis, me parece. Bueno, está en el libro. Y bueno, aquí tenemos también este concierto se transpuso en re mayor para flauta, porque es más cómodo para la flauta. En el oboe, el primero que se hizo fue para oboe y es en do mayor. Tenemos el análisis del primer movimiento. Entonces tenemos 4 cuartos con su forma musical es sonata, incluye una introducción y una coda. En su armónico do mayor, aunque va a la tonalidad de sol mayor por un pasaje, ¿no? Entonces tenemos introducción, exposición, desarrollo, reexposición, cadencia y coda, ¿no? Entonces la forma clásica netamente de esa forma sonata. Tenemos el segundo movimiento en 3 cuartos, su forma es binaria, una cadencia y una coda, y se encuentra en fa mayor y luego en do mayor, ¿no? Entonces podemos ver aquí sus 2 secciones. Y el tercer movimiento es un rondo. Este está en 2 cuartos y tenemos aquí su forma A, B, A, C, A, D, D, A, 3, E, A, cadencia y coda. Algo que me llamó la atención y fue cuando dije, bueno, es un tema con variación. Y dije, no es un tema con variación, porque el tema con variación tendría que ser la imitación armónica, ¿no? La cuestión armónica, y aquí no, aquí cambia. Entonces vamos a do mayor, sol mayor, do mayor, fa mayor, do mayor. No es un tema con variación, pero sí tiene la cuestión de que se repite el tema, ¿no? La cuestión de práctica lo vamos a ver con más detalle, cómo el temita se va a repetir. Tenemos el do mayor, sol mayor, do mayor, fa mayor y do mayor, ¿no? Cuestión armónica.
Y bueno, ya llegamos a si lo podemos comprender, apreciar, más bien, si lo podemos ver, es en barroco, galante, luego llegamos al clasicismo en orden cronológico, me salto el romántico, eso no lo vamos a abordar el día de hoy, y ya llegamos, bueno, todavía al modernismo y llegamos al posmodernismo, ¿no? Entonces, el posmodernismo lo voy a exponer a través de Ekrik, la pieza Ekrik y la obra de Danza de Mediodía. Bueno, ¿qué podemos hablar de las dos obras? Las dos obras, la primera pieza Ekrik está compuesta por el compositor Alejandro Morales, compositor mexicano, nacido en 1969, y bueno, es un claro ejemplo del posmodernismo, ¿no? Hablar un poco de su biografía. Él es músico compositor, estudió en la UNAM con composición, ha tenido varios cursos, ¿no?, en Alemania, festivales de música contemporánea. Sus obras han trascendido fronteras, ¿no?, en París, en Alemania, en Brasil. Bueno, me quedo corto, ¿no?, con lo que ha hecho el maestro Alejandro Morales. Y tenemos la obra de Arturo Márquez. Y bueno, hablar también del compositor Arturo Márquez, muy importante, ¿no?, la cuestión más de la música contemporánea actualmente en México. Su famoso danzón número 2, también, que ha trascendido fronteras. También él nace en 1950. Y bueno, también una infinidad de reconocimientos, ¿no?, incluso la medalla Mozart en el 2009. Y bueno, menciono algo. El posmodernismo se instaló en 1968 aproximadamente. En la investigación que realicé, muchos ponen a mediados de los 60, ¿no?, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aquí en México, en el 68. Y bueno, esa cuestión fue muy importante porque, bueno, como ya ustedes sabrán, pues en el 68 pasó lo de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las estaciones, ¿no?, que están allá en el sur de la Ciudad de México. Entonces podemos ver esa cuestión del posmodernismo. ¿Qué es en sí el posmodernismo? Bueno, el posmodernismo nos habla de la cuestión, literalmente, ¿no?, posmoderna, y decimos, bueno, ¿qué es modernismo, no? Pues si lo moderno es lo actual, ¿no? Entonces, hablar del posmodernismo es después de lo actual, ¿no? Es una cuestión que algunos investigadores, filósofos, críticos de arte han instaurado, porque comentaban que si bien el modernismo buscaba establecer una nueva forma de comunicación, el posmodernismo no. El posmodernismo quiere interactuar con varias. El posmodernismo quiere estar en una cuestión de varias influencias, incluso una cuestión de que toma elementos de varias culturas o de varios países. No hay fronteras, más bien, ¿no? Entonces aquí por eso estas estaciones son importantes, porque tenemos un arte de Austria, tenemos un arte de Bélgica, tenemos un arte de España, tenemos de México, de Japón, de Estados Unidos, y tenemos esto. Y estas esculturas que están en todas las artes, se hizo ese diálogo, ¿no? Podemos observar que hubo muchos compositores que vinieron, que dialogaron. Y bueno, tiene su auge en los 80s este posmodernismo. ¿Y por qué en los 80s? Bueno, en los 80s fue el principio de la instalación de la globalización. Tenemos aquí a Ronald Reagan con Margaret Thatcher, ¿no?, hablando de este libre mercado, donde todos los países tenemos que intercambiar nuestros productos, ¿no? Aquí en México le tocó esa época al presidente Miguel de la Madrid. Y bueno, ¿qué se buscaba? Bueno, esa interacción, que hubiera un recurso para todos, que todos los países viviéramos en mucha armonía. Aquí en México fue en ese momento se instaló el primer satélite, ¿no? Entonces esa interacción con otras culturas hizo que muchos países pudiéramos tener, si se creó Hábitat en Japón o no sé, ya llegó en México al siguiente mes, ¿no? Tenemos la tecnología. Pero, si hay un pero, tenemos la cuestión del otro lado de la moneda, ¿no? Tenemos esta cuestión de el dinero, ¿no? Que, digo, se ha tenido que hablar de la cuestión de esas empresas, ¿no?, aborazadas, que se llevan recursos, contaminación, poco dinero. Esta cuestión de la cultura del consumismo y la cultura de masas, ¿no? Entonces podemos hablar que un concierto de rock llena un estadio y un concierto de música clásica igual no llena tanto estadio. O sea, sí llena una sala de concierto, pero no como si fuera un gran estadio, ¿no? Entonces podemos hablar de que ese consumismo es muy desmedido, podríamos decirlo, ¿no?
tenemos aquí que protestas, y también hablando del 68, si se tenía la idea de presentar ese México lleno de cultura, relacionado con todo el mundo, tenemos el 2 de octubre, ¿no? Entonces, mientras se quería presentar ante los ojos del mundo ese México moderno, muy contemporáneo, tenemos la represión que hubo, ¿no? Entonces, de eso trata el posmodernismo, esa cuestión que nos hace cuestionarnos y preguntarnos hacia dónde vamos, ¿no? Generalmente comentan mucho, vivimos una época de muchos cambios, pero si lo analizamos bien, vivimos un cambio de época. Entonces, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta. Tenemos aquí algunas obras, también relacionado todo al arte. Tenemos este arte óptico, ¿no?, de Gabriel Orozco. Esta pieza, esta instalación, si vemos, es un piano que está dividido en medio de una barrera, ¿no? También se puede prestar a varias interpretaciones, ¿no?,